Evangelio de mayo 2, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos nuevamente a quedarnos solamente concentrados en este Evangelio, que continúa siendo muy profundo, varios puntos. Si ustedes me conocen a mí. Es una cuestión condicionada. Nuevamente Jesús sigue hablando a sus discípulos. No es a la multitud, no es a los judíos, no es a los fariseos. Es a un grupo selecto de hombres y mujeres que quieren seguir a Jesús, a los que se quieren configurar como el Maestro. Si ustedes me conocen a mí. Esa es la primera pregunta. ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿Realmente lo conocemos? ¿O solamente nos imaginamos que lo conocemos? Conocerlo es escucharlo en su palabra, sobre todo en el Evangelio, en la palabra de Dios. Es conocer sus actitudes, sus sentimientos. Conocerlo es estar con Él, platicar con Él en oración. ¿Lo conocemos? Si lo conocemos, entonces conocemos también al Padre, a Dios Padre. ¿Por qué? Porque conocer al Cristo, a Jesús, es conocer al Padre. En eso nos va a hacer mucho hincapié y nos hace mucho hincapié el Señor el día de hoy. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podríamos nosotros pensar que se refería solamente a hace 2000 años, ahí en medio de los apóstoles, diciendo: el que me ha visto físicamente también ha visto al Padre. Y ciertamente se refiere a eso, pero no se limita a eso. En Dios el tiempo no existe. El tiempo es una nota característica de este universo, de esta creación. Dios está sobre esa creación. Dios ha querido que el tiempo transcurra para que nosotros tengamos una referencia de nuestra vida, precisamente porque no somos inmortales. Así que las palabras del Señor permanecen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Dónde podemos ver a Jesús? Podemos ver a Jesús eminentemente en la hostia consagrada. Ahí vemos el cuerpo y en el cáliz vemos la sangre del Señor. Podemos conocer a Jesús en su palabra, en el Evangelio, en sus obras, de acuerdo a lo que podemos entender del Evangelio. Ahí podemos conocer al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De manera excelsa, el Hijo se encarnó sin dejar de estar en la Santísima Trinidad. No abandonó la Santísima Trinidad, porque es imposible que Dios se reduzca, dejaría de ser Dios. Dios está en la Santísima Trinidad, y estando en la Santísima Trinidad estaba también en la persona del Señor. Y no una parte, sino todo completo. ¿Y cómo es eso? Es un misterio de Dios. Las palabras no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre quien hace las obras. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
o Dios Padre actuando a través de su dedo, que es el Espíritu Santo, en la persona del Señor. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Lo vuelve a repetir varias veces. Si no me dan fe, créanlo por las obras. Es muy difícil poder entender esta perijosis, como la llaman los santos padres capadocios y griegos. Esta circuncisión, como la llama también San Agustín y Santo Tomás. Este estar continuamente en el otro y el otro en ti, que es la forma de ser de la Santísima Trinidad. El que crea en mí hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo haré lo que pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Creer en Jesús es creer en la salvación de Dios. Creerle a Jesús es creer en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la persona de Jesús de Nazaret. Es creer en todas las palabras del Señor cuando Él nos dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. No solo la presencia de Cristo, ni tan solo la presencia del Espíritu, sino la presencia de la Santísima Trinidad en todo creyente, y con la presencia de la Santísima Trinidad en una fe fuerte, don de Dios, cualquier hombre es capaz de hacer los milagros de Dios. No de acuerdo a la voluntad humana del hombre, sino de acuerdo a la voluntad divina de Dios, que obra en aquel que cree y que actúa según esa misma voluntad. Porque el creer, el permanecer en Dios, implica justamente el ser dóciles a las mociones del Espíritu, el pedir de acuerdo a aquello que es lo que agrada a Dios. Por eso, la siguiente parte de la creencia, como lo veremos el próximo lunes, va a ser el amor, el permanecer en el amor, el permanecer precisamente, ya mañana domingo también lo estaremos viendo, permanecer en el amor, para amando, ser presencia de Dios en medio de nuestros hermanos. Queridos hermanos, nuestro mundo le hace mucha falta hombres y mujeres de Dios, enamorados del Señor Jesús, que no pongan cuentas, que no saquen cuentas de las limitaciones humanas, que no tengan miedo de las consecuencias, sino que simplemente se ofrezcan a sí mismos como hostias vivas, como verdaderos hijos de Dios. Queridos hermanos, que Dios nos conduzca a cada uno hasta la fidelidad y la obediencia verdaderas, hasta llevarnos al cielo. Dios les bendiga, hermanos.